Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no envió Él al Mesías al día siguiente de la caída de Adán? La respuesta no está en un calendario, está en una profecía. Viniendo la plenitud de los tiempos, descubre cómo el cielo esperó que cada imperio cayera, cada camino fuera pavimentado y cada alma perdiera la esperanza, para que la llegada fuera no solo milagrosa, sino científicamente perfecta. En Palestina, la noche se cernía, silenciosa. El tiempo parecía contener la respiración. Era como si el propio tiempo se inclinara ante lo que estaba por romper la oscuridad de los siglos. Desde el Edén, una promesa había sido lanzada, eterna. Viniendo la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Gálatas 4:4. Adán y Eva, con el corazón herido, esperaron. Cada generación repetía la promesa, sosteniéndola como quien protege una llama en una noche de viento. Pero Él no venía. Los siglos pasaban. Las voces proféticas se callaban. Israel, aplastado por el peso de imperios, casi murmuraba la duda antigua. ¿Se prolongan los días y perecerá toda visión? Ezequiel 12:22. Aún así, el cielo permanecía fiel, trabajando en silencio. Los designios de Dios son como estrellas. Nunca se adelantan ni se retrasan. Él no se mueve por la impaciencia humana, sino por la precisión de su eternidad. Abraham conoció este principio. El Señor le reveló que su pueblo sería extranjero por 400 años, pero saldría con grandes riquezas. Génesis 15:14. Y en el día exacto, en aquel mismo día, Éxodo 12:41, el pueblo salió. Así también estaba marcada la hora exacta de la llegada del Mesías, ni antes ni después. Cuando el gran reloj celestial alcanzó el punto determinado, entonces la eternidad tocó la tierra. En una pequeña aldea, el Hijo esperado nació. Belén, silenciosa y humilde, se convirtió en el escenario de la redención. La historia avanzaba como si cada camino, cada frontera, fuese silenciosamente empujada por la providencia. Viniendo la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo. El mundo estaba alineado, naciones unidas, pueblos conectados por la misma lengua. Rutas antiguas se transformaron en caminos, para que las noticias recorrieran continentes. Judíos esparcidos llevaban consigo el murmullo de la esperanza. Era como si el cielo hubiera organizado el escenario para que, en el instante exacto, todos pudieran oír la misma voz, la voz del libertador, rompiendo el silencio que había durado siglos. Mientras el escenario externo se preparaba, el corazón humano sufría su propia revolución. Los sistemas paganos se derrumbaban. Sus dioses no ofrecían ya respuestas, solo repetían el vacío. En silencio, clamaban por algo real. Israel caminaba con una esperanza casi apagada. Toda la humanidad parecía llorar en la región de sombra de muerte, exhausta esperando a aquel que dispersaría el miedo. Esto era un lamento que atravesaba siglos. El llanto de Raquel, lamentación, lloro y gran gemido, porque ya no existen. Mateo 2:18. En medio de las ruinas espirituales, aún brillaban brasas vivas. Ellos se aferraban a la certeza: Dios suscitará un profeta de entre vuestros hermanos, semejante a mí, a él oiréis. Hechos 3:22. Sabían que el debilitamiento político de Israel era la señal de que Silo, Génesis capítulo 49:10, estaba cerca. La profecía de Daniel resonaba: un reino que subsistirá para siempre, Daniel 2:44. Pero la humanidad estaba corrompida. Satanás trabajaba para levantar un abismo intransitable. El Hijo de Dios contempló el mundo. Vio un paisaje de miseria. Toda la creación observaba para ver si Jehová destruiría el planeta.
Pero en lugar de aniquilar la tierra, Dios escogió el camino más sorprendente. Envió a su propio Hijo. El tiempo de la preparación había terminado. El libertador surgió en un escenario de clamor popular. Era Juan el Bautista, la voz en el desierto, preparando el camino. La humanidad corría al río Jordán en busca de purificación. Y fue ahí donde el Mesías se manifestó. Jesús, sin haber pecado, se sometió al bautismo para cumplir toda justicia. En el instante en que él salió de las aguas, el cielo se abrió y la voz del Padre fue oída. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Marcos 1:11. La eternidad había hablado, ungiendo al nuevo Cordero. Pero la unción era el llamado al conflicto. La primera batalla de Cristo fue en el desierto. Allí el enemigo vino con toda su sutileza. El diablo atacó donde la humanidad era más débil. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mateo 4:3. Cristo respondió, usando el arma de la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. En el desierto, el Mesías probó su propósito. Él no estaba ahí para conquistar tronos, sino para conquistar corazones. La victoria de Cristo allí deshizo la derrota de Adán. El Mesías dejó el desierto, listo para revelar el verdadero reino. Él no subió a un palacio, sino a una montaña, así como Moisés había subido. Allí, él reveló el carácter del Dios que Israel había olvidado. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Él desarmó la hipocresía, enseñando que la ley no era un ritual externo, sino una exigencia interior. Él mostró que el Dios que exigía justicia era el mismo Padre que pedía a sus hijos que oraran: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Su voz era el eco del Edén, separando la verdad de la confusión que había durado siglos. Su obra no se limitaba a palabras. Donde él pasaba, la maldición del pecado era revertida. Cristo vino para restaurar al hombre a la imagen perdida, y eso se manifestó en cada milagro. Manos secas se extendían, ojos ciegos veían la luz. La propia naturaleza le obedecía. El mundo entero, dominado por las tinieblas, se veía confrontado por una autoridad que expulsaba demonios con una sola palabra. El Hijo de Dios caminaba entre los hombres, y en cada paso, en cada cura, en cada parábola, Él estaba explicando en lenguaje humano la naturaleza del amor divino. La plenitud de los tiempos no era solo el nacimiento, era el Mesías en acción, iniciando la guerra final contra la oscuridad. Esta fue solo la primera parte de la historia, la revelación del carácter de Cristo en el momento exacto en que el mundo más lo necesitaba. Si la profundidad y precisión de este plan te tocaron, deja tu like y ayuda a que este contenido alcance a más personas que buscan la verdad. Tu apoyo hace una gran diferencia. Y la historia no termina aquí. La intervención de Cristo en el desierto, en la montaña y en las calles fue solo la preparación para el acto final de la redención: la cruz. ¿Estás listo para descubrir cómo la muerte se convirtió en la mayor victoria? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perder la continuación. Muchas gracias por vernos y por acompañarnos en este viaje por la historia de la fe.